Hoy vamos a hablar de un rescate histórico, trágico, terriblemente trágico. Hace 39 años atrás, un 13 de enero, envuelto en una terrible tormenta de nieve, frío, el Potomac congelado, el vuelo 90 de la aerolínea Florida Air despegó del National Airport, Reagan National Airport. Los pilotos no tomaron a cuenta que las alas se habían cargado de hielo y el vuelo despegó, pero alcanzó a 300 pies de altura y luego sucumbió y se estrelló prácticamente en el puente de la 14, de la 395, como lo conocemos nosotros. El impacto no fue directo, pero el cuerpo del avión arrasó con la parte superior del puente y los autos que estaban en ese momento transitando. La ciudad estaba aglomerada de carros porque había una amenaza de un blizzard y los miles de personas que trabajan en el DC estaban saliendo de regreso a sus casas. 78 personas fallecieron. Los que recuerdan el evento, recuerdan de que se escuchaban los gritos desesperados de las personas que no murieron directamente por el impacto, pero estaban en el avión atrapados y siendo anegados por un agua completamente congelante. Terrible, queridos hermanos. 39 años atrás, el vuelo, ¿verdad?, del Air Florida 90 despegó y se estrelló sobre el puente. Yo no sé cómo lo lograron esa foto. Ustedes pueden googlear y van a encontrar allí muchas fotos, la gran mayoría tan pequeñas que yo no las podía utilizar porque se hubieran distorsionado demasiado. Esta realmente estaba en un tamaño, imagínense, en el mismo acto de pasar el avión por encima del puente. El avión atravesó el puente y luego, por supuesto, se estrelló en el agua. Solamente la cola quedó fuera del agua. Solamente el tail, la cola, ¿no es cierto?, del avión quedó fuera del agua. Y allí, ¿verdad?, se nota el daño que se hizo en la parte superior del puente de la 14, de la 395, y luego los rescatistas tratando de recuperar. ¿Qué imagen, no es cierto?, el zapato de una señora que pensó que llegaría a Florida, a Miami, pero no llegó. Llegó al fondo del Potomac, congelada. ¡Qué terrible! Solamente 6 personas pudieron salir del avión con vida y procuraron flotar. Vino un helicóptero. Y queridos hermanos, es interesante porque es una historia impactante. Vino ese helicóptero y empezó a levantar a la gente. A levantar la gente que estaba en los 6 sobrevivientes, los únicos 6. Pero la soga del helicóptero llegó a el señor Adler Williams. Y él pensó de que él podría resistir más tiempo, así que se la pasó a uno de los otros 5 que estaban ahí luchando por sobrevivir. Uno tras otro fueron elevados, pero cuando llegó el turno del 6º, él ya se había hundido.
Por eso el puente de la 14, cuando fue reconstruido años después, fue rebautizado en honor a este hombre que dio su vida para salvar a otros pasajeros. A otros pasajeros. Aldner Williams quedó registrado en la historia como alguien que quiso darle la oportunidad a otro que viviera. En las Escrituras, queridos hermanos, vamos a tener que recibir la asistencia de allá arriba. En las Escrituras ustedes van a encontrar, queridos hermanos, que hay un rescate trágico, pero a la vez glorioso también. Vamos a ir pasando los slides y vamos a encontrar en el libro de San Marcos, el capítulo 1, el versículo Marcos capítulo 1. Vamos a encontrar allí una historia impactante, desde el versículo 40 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: un leproso vino a él y de rodillas le rogó: si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Y así que habló, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. En la historia de los tiempos bíblicos, la lepra era el símbolo peor de la desgracia que un ser humano pudiera tener. Hoy en día el avance de la ciencia ha permitido que la lepra puede ser curable. No es la enfermedad mortal de aquellos días. Pero alguien que contenía la lepra prácticamente era saber anticipadamente que moriría viendo su cuerpo caer en pedazos. Por lo tanto, las personas eran quitadas de la sociedad, eran arrancadas de su familia. No podían tener contacto con sus esposos, sus esposas, y las madres y los padres de sus hijos y los hijos de sus padres. Era una enfermedad desgarradora, hermanos. Cruel. Cuando ellos, por alguna circunstancia, debían pasar por una zona donde había población, tenían que ir gritando: inmundo, inmundo. Y yo me puedo imaginar que esas pobres personas que llevaban ese símbolo de muerte sobre sí, tanta gente los habrá insultado, los habrá maldecido, hasta los muchachos le habrán tirado piedras para impulsarlos a que ellos se alejen de la sociedad. Era un símbolo de lo que otra lepra hace por el ser humano. El separarnos de Dios, querido hermano, es la mayor tragedia que un ser humano puede experimentar en su vida. El soltarnos de la mano de Dios y tomar nuestras propias decisiones es como caer en el Potomac en un momento de sumo frío, de agua congelada, prácticamente segundos para poder sobrevivir. Si no hay un rescate en segundos, la persona muere. El soltarnos de la mano de Dios representa la vida de una persona que quiere vivir dependiendo de sí mismo, que quiere escoger sus propias decisiones, que quiere hacer su propia voluntad. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, mas su fin es camino de muerte. Todo lo que hacemos sin Dios se paga duro en la vida. Todo lo que hacemos sin Dios al final termina robándonos por completo todo lo bueno de la vida.
Querido hermano, pero en esta historia encontramos algunos mensajes extraordinarios. Mensajes de esperanza, mensajes que nos dan la certeza de que no está todo perdido. Hay un rescatista maravilloso que dio su vida por nosotros y Él es capaz aún de librarnos de la situación más extrema que nuestras propias decisiones nos hayan llevado en la vida. Dice la palabra del Señor lo siguiente: un leproso vino a Él. Es interesante, hermanos, porque, escuchen bien, esa gente le estaba prohibido estar en contacto de las demás personas. Si ustedes vieron la película Jesús, van a recordar que los leprosos vivían entre cuevas, alejados de la sociedad. En la película tan linda, ¿no es cierto?, que conmemora, aunque es un poco de fantasía, Ben-Hur, que muestra cómo Ben-Hur se da cuenta que su hermana y su madre eran leprosas. Y él fue allí con su hermana a ver a su mamá y qué horrible, hermano, le tenían que dejar la comida y luego irse, y los leprosos venían ahí y vivían en una comunidad aislados, bajo maldición. Sin embargo, queridos hermanos, yo me pregunto, ¿qué fue lo que lo impulsó a este hombre que cada vez que había intentado ir a ver a su familia, recibió el rechazo, los insultos, las pedradas de la gente, tratando de que se alejara lo más posible y lo más rápido posible? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre dijera: yo voy a intentar de ir a Jesús? Anoche nosotros estudiamos la historia del ciego de nacimiento y los discípulos, que eran hombres buenos, hombres que querían hacer lo mejor, cuando vieron al ciego no vieron una oportunidad. ¿Se acuerdan? Vieron a un pecador. Había algo en Jesús que el más humilde, el más pecador, acerbo, encontraba esperanza. La mirada de Jesús no era una mirada de condenación. El versículo que antes habíamos presentado dice la palabra de Dios, una de las verdades más preciosas de la palabra de Dios. El versículo 16 de Apocalipsis 3, de Juan 3, es un versículo muy lindo, quizás el más amado de toda la Biblia. Dice: porque de tal manera, ayúdenme, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y es un versículo muy lindo, pero el versículo más lindo es el que sigue, el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a aplastar a los seres humanos. Hay una profecía en Isaías, en el capítulo 42 de Isaías, que Él no apagaría el pábilo que humeare, ni quebraría la caña cascada. Cuando un ser humano ve a alguien derrumbado, es como aquella broma, ¿no es cierto?, que se cuenta, de un señor que le cuenta a sus amigos que había 3 hombres abusivos pegándole a un pobre otro hombre, a un cuarto hombre, y describía cómo le estaban dando una terrible paliza. Y le preguntaron: ¿y tú qué hiciste? Como diciendo: ¿le ayudaste? Oh no, entre los 4 le dimos una paliza tremenda. Querido hermano, así somos los seres humanos. Cuando vemos a alguien caído, encima de la carga y el dolor de la persona porque tomó malas decisiones, le caemos encima. Ah, te lo mereces, tú eres un miserable, tú hiciste esto porque lo buscaste. Pero Dios no es así, hermanos. Había algo en Jesús que la gente pensaba: si Jesús recibió a los ciegos, si Jesús recibió a la mujer en adulterio y no la condenó,
Si Jesús rescató a tantos paralíticos, yo creo que Jesús también me va a recibir. Querido hermano, no hay un ser humano, no hay ningún ser humano que no haya descendido tan profundo en errores y fracasos en su vida que Dios no tenga, Cristo no tenga una mano tan larga que no alcance a esa persona. Al contrario, no es que no tenga una mano larga, es que Él mismo va hasta lo profundo. La cruz es un símbolo tan lindo, hermanos, porque la cruz es un palo que se clava en la tierra, pero se extiende hacia las alturas. La cruz, así como fue clavada en la tierra, Jesús descendió a las partes más profundas de la miseria humana, del fracaso humano, y no hay nadie que haya fracasado y haya cometido tantos errores que Cristo, en ese símbolo maravilloso de la cruz, no lo abarque, no lo alcance. Pero la cruz, así como va a las profundidades de la miseria humana, también la cruz se extiende hacia arriba. Y querido hermano, el propósito de ese rescatista eterno, el Hijo de Dios, es bajar a las profundidades, tomarnos de las profundidades y exaltarnos a la presencia de Dios. La salvación de Dios no es solamente una curita. La salvación de Dios es una obra poderosa de Dios de transformar vidas, transformar hogares, transformar hijos, transformar personas que han sido esclavizadas por el demonio, que han sido retenidas en las presiones del diablo, en los vicios, las malas costumbres, las tradiciones, tantas cosas que el diablo usa para aprisionar a las personas e impedirles experimentar el potencial que Dios les prometió. Pero Cristo vino para dar apertura de la cárcel, para abrir los ojos, para sanar al quebrantado, para traer esperanza y salvación. Y Él nos toma y nos eleva. Pero la cruz también tiene ese enorme madero horizontal que representa que todos los seres humanos son parte del plan de Dios de salvación. Los hispanos hoy día en este país somos objeto de muchas situaciones muy desagradables. Qué lindo saber que Jesús no hace discriminación. Que no porque el color de tu piel, si eres alto, chaparro, si tienes los ojos azules, los tienes marrones como yo, si tienes el pelo liso, si no lo tienes, si tienes esto, tienes lo otro, nariz larga, nariz corta. No, querido hermano, Jesús nos ama a cada uno. Diosle a Dios, por eso Él abrió sus brazos y los abrió tanto que no hay ningún ser humano que no estuviera al alcance de su misericordia. Qué lindo el símbolo de la cruz. Nos habla de la anchura, la longitud, la profundidad, ¿verdad? Y la altura del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Eso quizás fue lo que impulsó al leproso a decir: me arriesgo el todo por el todo. Y aunque me bote, por lo menos sé que Jesús me va a botar con cariño. Por eso dice la Biblia que el leproso vino a Él. Y querido hermano, este es el primer paso al rescate eterno. Dios no fuerza a nadie. Dios no violenta a nadie. Dios está dispuesto a quitarnos de las aguas de muerte congelantes. Pero
nosotros tenemos que asirnos de la soga de salvación. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Un leproso vino a Jesús. Y aquí viene alguien, hermanos, que es, wow, el padre de la mentira. Y nos dice, sí, tienes que ir a Jesús, pero primero cúrate de la lepra. Primero soluciona tus problemas. Arregla tu vida. Y después vas a Jesús. Y ahí está el problema, hermanos. ¿Cuántos seres humanos viven en derrota constante pensando que un día van a salir victoriosos? Cuando el único que te puede dar la victoria a ti y a mí, ¿quién es? Es Jesús. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, ¿qué es? Ir a Jesús. Ir a Él. Tú dices, pero ¿y dónde está Jesús? ¿A dónde está? ¿Dónde voy a ir? Jesús, dice la Biblia, que está a la puerta. Está en tu corazón, tratando de que tú le des el control de tu vida. Acuérdate, todas las desgracias de la vida fueron como la del piloto de ese avión de Florida Air, vuelo 90. Él desconoció los reglamentos, que un avión no puede despegar sin primero estar seguro de que el hielo en medio de una tormenta de nieve y bajo temperaturas muy bajas, esté seguro que las alas y el avión no tenga hielo. Ustedes han visto que ahora en los aeropuertos, ¿qué hacen en los momentos así de mucho frío? Comienzan a regar a los aviones con líquido descongelante. ¿Por qué? Porque ese hielo puede hacer que el avión le pase lo que le pasó a ese vuelo. El vuelo 90, 39 años atrás, aquí en el Potomac, donde 78 personas inocentes murieron por la negligencia de un piloto. Ahora, queridos hermanos, por eso, si hoy Jesús está llamando a tu corazón y te dice, ya basta de luchar solo, ya basta de intentarlo solo, ya basta de golpearte en la vida, ven a mí. No dudes, dale el control de tu corazón a Jesús. El segundo aspecto que aparece en el texto dice que no solamente Jesús fue al leproso, Él vino y ¿qué hizo? No solamente fue a Jesús, se arrodilló y le rogó a Jesús. Tenemos que decirle al Señor, Señor, no puedo solo. Mi hijo se está hundiendo en las drogas. Mi matrimonio se hace pedazos. No puedo, Señor. Échame una mano. Y clamar a Dios de todo corazón. Y tú dirás, pero pastor, Jesús no escucha a los pecadores. Y yo soy uno que cometió tantos errores. Querido hermano, cuando tú buscas a Dios con sinceridad, por más que hayas estado allá en lo más profundo, Jesús te escucha. Jesús te ama. Para eso vino a este mundo. No vino para condenarnos, vino para salvarnos. Y la Biblia dice que el oído de Dios está, ¿cómo? Atento. Ni siquiera el hombre clama a Dios, ya Dios los escucha. Gloria a Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es nuestro Jesús que amamos. Un Dios compasivo. Un Dios que nos atrae. Tan solo si dejamos de resistir a la atracción de Dios, seremos salvos. Primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Ir a Jesús. Él no nos va a jalar, hermano. Él nos atrae. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de ir a Él. Y no solo ir, clamarle a Dios. Clamarle, Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad. Y en tercer lugar, la Biblia dice que hizo lo siguiente. Pidió específicamente por una bendición. ¿Puedes limpiarme?
¿puedes limpiarme? Claro, nosotros estudiamos la Biblia casi 2000 años después. Sí, 2000 años después. Casi. 2000 años después. Y conocemos la historia. Pero hasta ese momento Jesús no había curado a ningún leproso. Escucha bien. Era una novedad. Era algo inédito. Nunca había acontecido. Excepto en el caso de Naamán, ¿se acuerdan? De la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero en aquellos días, y ellos no son como nosotros que tenemos la Biblia en el celular, en la tableta, en la computadora, la tenemos en los libros, montón de libros, pero en el lugar que realmente la tendríamos que tener, no la tenemos. ¿Y dónde es? Ahora, interesante, en aquellos días no era así. Había copias escasas. Ellos tenían que aprender la Biblia de memoria. Por lo tanto, no estaba el acceso de todos los seres humanos. Y este leproso vino a Jesús y le pidió una locura. Ahora es interesante, hermanos, cuánta gente gasta fortunas buscando sanidad en lugares que jamás le podrán dar sanidad. Por favor, yo estudié psicología y no estoy en contra del poder del estudio de la voluntad y de la conducta humana, pero la psicología humana tiene el límite, es humana. Puede interpretar nuestros problemas, puede definir nuestros problemas, pero el único que puede entrar en nuestro corazón y cambiar nuestro corazón es el creador del universo. Y la gente gasta en consejero, en esta ayuda, en esta otra ayuda, en brujo, en esto acá, en lo otro allá, en lo demás allá. Cuando hay uno que está dispuesto a cambiarnos, cuando hay uno que puede limpiarnos por completo, y ese es el rescatista eterno, Cristo Jesús. Así que el leproso, fíjense, primero fue a Jesús, clamó y le pidió específicamente a Dios: Señor, por favor, quiero ser una persona diferente. Que me quites esta maldición. Aquí viene una secuencia tan linda del texto de lo que hizo Jesús. ¡Wow! Por eso fue escrita la Biblia, para hablarnos de cómo actúa Jesús. Tú dirás: pero pastor, ¿cómo yo puedo estar seguro que el Señor me va a responder? Escucha bien, aquí te voy a dar algo que vale oro. Primera de San Juan, capítulo 5, el versículo 14. Dice: esta es la confianza que tenemos. Si pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escuchan? Dice: esta es la confianza al acercarnos a Dios. Si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Si una persona dice: Señor, me equivoqué, pequé, hice algo mal, horrible, puse toda mi familia en riesgo, mi matrimonio lo arruiné, Señor, soy miserable, ¿cómo pude hacer esa necedad? Y va a Dios y le pide a Dios: Señor, quiero que me hagas nuevo, primero que me perdones, pero quiero que me hagas, me salve, me quite de esta maldición. Querido hermano, para eso Jesús vino al mundo. No vino para condenarnos, no vino para ponernos el pie y refregarlo y aplastarnos y acabar con nosotros. Al contrario, si hay una oración que podemos tener la certeza de que Dios nos escucha, cuando clamamos por salvación y pedimos a Dios: Señor, dame un nuevo chance, dame una nueva oportunidad. Se compadeció del hombre. Una vez Moisés quiso ver el rostro de Dios, la gloria de Dios. No el rostro, la gloria de Dios. Y Dios le dijo: no vas a ver mi rostro,
Pero una vez que hayas pasado, yo te mostraré mi gloria. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró a Moisés? Brillo, gloria, oro. No. Moisés escuchó el nombre de Jehová, que es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que hace a Dios, Dios. Por eso San Juan dice, Dios es amor. Él es amor. Él está lleno de compasión. Dice la Biblia, Jesús se compadeció. Siguiente, por favor, el punto número 5. Dice la palabra de Dios ahí claramente, extendió su mano y lo tocó. Querido hermano, me llama la atención el hecho de que Él tocó. Ese acto, solo ese acto, en aquellos días, significaba que Jesús tendría que haberse ido a vivir con los leprosos, condenado a ser apartado. Era prohibido tocar un leproso. Y con razón, hermanos, es una enfermedad muy contagiosa. Pero Jesús vino a tocarnos, querido hermano. El toque de Jesús tiene poder. El toque de Jesús tiene poder. Tan solo ve a Jesús, clama, pide. Él nunca te rechazará. Al contrario, Él tendrá misericordia. Y en segundo lugar, Él te abrazará. Él te tomará en los brazos y comenzarás tú a vivir una vida diferente. Dice la palabra en el versículo, en el punto número 6, y le dijo al leproso, después de haberle tocado, escucha bien, mira, lo miró con compasión. Segundo lugar, lo toca. Y en sexto lugar, le dice, oh muchacho, hoy hiciste mi día. Para esto yo vine al mundo. Para esto yo vine al mundo. Para que tú puedas recibir vida, salvación, limpieza. ¡Sí! ¡Sí quiero! Jesús quiere. Hay un corito que dice, He's able, He's able, I know He's able. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Jesús me hará vencedor. ¿Lo conocen? Sí. ¿Lo canta conmigo? Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Jesús me hará vencedor. Sanó al quebrantado, al preso libertó, al cojo hizo caminar y al ciego vista dio. Él puede, cante con ganas, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Jesús me hará vencedor. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Jesús dijo, sí quiero, queda limpio. Y el último aspecto del texto, maravilloso, dice la palabra, que así que habló, ¿qué ocurrió, hermano? La lepra desapareció. En la palabra de Cristo hay poder. En la palabra de Cristo hay vida. Por eso Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Dios dice esto es porque eso ocurre. Por la Biblia dice, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Porque Dios dijo y existió, mandó. Gloria a Dios.
Interesante, hermanos. Un día un príncipe vino clamando a Jesús y le dijo a Jesús: ay, maestro, te pido un favor, que sanes a mi siervo. Y es interesante, hermanos, porque cuando él fue y le dijo: vete a tu casa, tu siervo sanará. Cuando él llega a la casa, él no le dio novedad de que el siervo ya había sido sanado. Lo único que la curiosidad que él tenía: ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue? Y cuando le dijeron a tal hora, él dijo: esa fue la hora cuando dijo: tu siervo sanará. Querido hermano, querido amigo, un día Jesús llegó a mi corazón, me llamó, y a través de los años he visto el poder de Jesús obrando en mi vida. Él no acabó, tiene mucho para hacer en mí, pero soy salvo por la fe, porque Cristo me rescató. Yo estoy seguro que aquí muchos de ustedes ya han también recibido ese don maravilloso. Un muchacho chapín allí en Ohio me dijo: su novia se iba a bautizar, y yo creo que él vino a la iglesia preocupado que iba a perder a su novia. Y la novia entró a la iglesia el día de su bautismo, me dijo: ahí está. Y yo fui afuera y estaba ahí. Comencé a hablar con él. Y él me dice: pastor, yo fui creyente, pero me aparté. Y formé parte de una pandilla en Guatemala. Y después que él me contó eso y me dijo que había escapado de Guatemala para que no lo maten allá, le pregunté: y mira, dime, ¿y tus compañeros de pandilla dónde están? Pastor, todos debajo de tierra, todos muertos. Le digo: ¿y qué estás haciendo acá? Pastor, formando mi propia pandilla. Le digo: pero muchacho, sales de Guatemala para venirte aquí a tener otro problema peor. No, pastor, es que yo he hecho muchas cosas malas. He matado gente. Yo no creo que Dios me perdone. Jesús te ama, le dije. Sin duda, la decisión de tu novia te ha acercado a Dios. ¿Por qué no intentas acercar a Dios? Querido hermano, lo único que nos separa de una vida diferente de victoria es esa decisión de acercarnos a Él. Hay una promesa muy linda y dice así: he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Elige ¿qué cosa? La vida. Eso es lo único que tú y yo podemos hacer para recibir la salvación. ¿Qué es? Elige ¿qué cosa? La vida. Para que vivas tú y tus descendientes.